Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 92 que se ve impresionante. Como siempre puedes dejarme en los comentarios cuál es tu respuesta. Fíjense, pues nosotros tenemos por aquí varias raíces y al lado derecho también tenemos una raíz de x a la quinta. Si nosotros elevamos algo aquí, esto se va a complicar bastante. Ahora, lo que podemos hacer es ir factorando todo lo que tenemos aquí y resolviendo las raíces. Vamos a ver, tenemos por aquí entonces 2 multiplicado por la raíz de 75. La pauta aquí es que tanto 75 como 12 son factores de 3. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da 75? Pues el 25. Fíjense, entonces yo puedo escribir esta raíz de 75 como 25 por 3. ¿Sí? Esto me da 75. Menos. Igual, esta raíz de 12 nosotros la podemos escribir como 4 por 3. Y esto sobre 2. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x a la quinta. Entonces esto de aquí me queda tal cual como está. Muy bien. Ahora pues podemos ir separando las raíces. Podemos esta raíz que está incluido el 25 por el 3, podemos separarla como la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de 3. Menos, y aquí también podemos hacer lo mismo, la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Las separamos en dos raíces, pero que tengan el mismo índice, sobre 2. Y esto es igual a la raíz cuadrada de x a la quinta. Muy bien. Ahora por aquí tenemos pues una raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y esto está multiplicado por la raíz cuadrada de 3 que no es exacta. Menos. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 4 que es 2. Y esto va multiplicado por la raíz cuadrada de 3 que no es exacta. Sobre 2. Es este 2 de aquí. Y esto es igual a la raíz cuadrada de x a la quinta. No ha cambiado nada, ¿no? Entonces por aquí tenemos 2 por 5 que sería 10 veces la raíz cuadrada de 3. Menos, por aquí nosotros podemos simplificar este 2 con este 2 y nos ha quedado simplemente una raíz cuadrada de 3, pero negativa, ¿no? Y esto es igual a la raíz cuadrada de x a la quinta. Muy bien. Ahora pues solucionando esta resta tenemos 10 veces la raíz cuadrada de 3 menos una vez la raíz cuadrada de 3, eso me da 9 veces la raíz cuadrada de 3. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x a la quinta. Sí, muy bien. Perfecto. Ahora pues vamos a aplicar una propiedad de las raíces que se llama pues ingresar un factor a la raíz. ¿Cómo ingresamos este 9 dentro de la raíz? Pues vamos a verlo. El 3 queda igualito, me queda como 3. Y este 9 para ingresarlo dentro de la raíz va a quedar multiplicando por este 3. Pero va a estar elevado al índice de la raíz. Y el índice de la raíz es 2. Entonces me queda 9 al cuadrado. Muy bien, por aquí tenemos la raíz cuadrada de x a la quinta. Por aquí vamos a ver que el 9 también se puede escribir como 3 al cuadrado. Para dejar todo en base 3. Fíjense, entonces me queda este 3 multiplicado por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Me falta este cuadrado de afuera. Entonces me queda 3 al cuadrado y eso al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x a la quinta. Muy bien. Por aquí tenemos entonces 3. Es este 3 multiplicado por... Aquí tenemos una potencia de potencias. Podemos multiplicar los exponentes. Entonces 2 por 2 me darían 4, me queda 3 a la cuarta. Muy bien, por aquí tenemos la raíz cuadrada de x a la quinta. Ahora sí tenemos aquí 3, tenemos misma base y sumamos los exponentes. Conservamos la base que es 3 y 4 más 1 me da 5. Y esto es igual a la raíz cuadrada de x a la quinta. Ya vieron por dónde voy, ¿no es cierto? Entonces fíjense, tenemos una simetría, una ecuación simétrica. El índice de la raíz es 2, como es cuadrada pues es 2 en ambos lados. El exponente es 5 en ambos lados.
Por lo tanto, la base, es decir, el radicando, va a ser igual. Entonces 3 igual a x. Nuestra solución es que x es igual a 3. Muy bien, fantástico. Miren, empezamos desde aquí, pasamos por todas estas propiedades de raíces, de potencias, aprendimos muchas propiedades aquí y llegamos a que x es igual a 3. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.